Ahora vamos a comenzar a estudiar los modelos de atmósferas plano-paralelas. Este tipo de modelos se consideran clásicos, esencialmente no estamos modelando en más de una dimensión, es un modelo esencialmente unidimensional. Esencialmente son variaciones de temperatura con profundidad y lo que tenemos es entonces una aproximación a primer orden del modelo de una atmósfera. En esta primera lámina lo que mostramos son las suposiciones que hacemos para conseguir este tipo de modelos. La primera de ellas es que tengamos una atmósfera simétrica, con geometría simétrica. Y eso implica que no vamos a poder estudiar binarias cercanas porque tienen fuerzas de marea muy grandes que modifican su forma. Y no vamos a poder estudiar tampoco estrellas que están rotando muy rápidamente por la misma razón ni estrellas con campos magnéticos fuertes, ni que tengan gran cantidad de manchas en su superficie. Eh, la siguiente suposición que hacemos es de que la, la mezcla de los elementos químicos de la atmósfera sea homogénea con la profundidad. Y esto es muy importante, tanto la primera como la segunda son muy importantes para que sea válida la aproximación plano-paralela, porque recordemos que en esta aproximación esencialmente estamos suponiendo que tenemos capas homogéneas radialmente en la estrella, homogéneas de modo azimutal y tenemos una estratificación solo en la dirección radial entonces. Lo siguiente que suponemos es que tenemos equilibrio hidrostático. Esto es muy importante para conseguir que el modelo sea soluble analíticamente y además nos permite, bueno, lo que implica es que no tengamos movimientos de gran escala en la atmósfera, sino que tenemos en general movimientos locales, un mezclado local, si se quiere, de la atmósfera. Otra cosa importante es que estamos suponiendo que la atmósfera es independiente del tiempo, lo cual implica un equilibrio estadístico. Recordemos que esto básicamente implica que los perfiles de las líneas en emisión, absorción o también del perfil de ionización son idénticos esencialmente. La siguiente suposición que hacemos es que la atmósfera tiene una masa pequeña relativa a la masa total de la estrella. Y otra cosa importante que suponemos es que no hay fuentes ni sumideros de energía en la atmósfera. Básicamente solo estamos transfiriendo energía de un lugar a otro a través de la atmósfera, no estamos generando energía ni consumiendo energía de alguna forma. El transporte de energía es radiativo o bien convectivo, pero no es conductivo en ningún momento ni tampoco a través de ondas acústicas ni ondas magnetohidrodinámicas. La suposición que hacemos de ondas acústicas y magnetohidrodinámicas es esencialmente porque es un modelo que supone que cada capa es homogénea y por lo tanto no puede tener este tipo de fenómenos que volverían inhomogénea cada capa de la atmósfera que estamos tratando. Y finalmente, otra suposición muy importante es que tenemos una distribución maxwelliana para todas las partículas libres, esencialmente electrones libres y iones libres, que por lo tanto tienen una temperatura cinética electrónica, esencialmente. La temperatura electrónica es la temperatura cinética que siguen todas las partículas libres de la atmósfera. Por lo tanto, tienen una distribución maxwelliana. Lo siguiente que tenemos que ver son los parámetros que nos permiten modelar estas atmósferas plano-paralelas. Los modelos clásicos básicamente utilizan como parámetros, por un lado, la luminosidad de la estrella, el tamaño de la estrella, es decir, su radio, la combinación de elementos químicos de los cuales está formada la estrella, usualmente especificado por la metalicidad de hierro sobre hidrógeno, la microturbulencia, que esencialmente es una medida de los movimientos no térmicos locales en la atmósfera estelar, usualmente modelados como una gaussiana y que son independientes de los movimientos, independientes de la profundidad, perdón. Usualmente se utiliza una combinación de estos parámetros para simplificar el modelado. Por ejemplo, se puede utilizar la temperatura efectiva, que como vemos es una combinación de la luminosidad,
el tamaño y esencialmente la constante de Stefan Boltzmann, como vemos aquí. La gravedad superficial es otro parámetro que se utiliza con frecuencia, que es una combinación de la masa y el tamaño de la estrella, además obviamente de la constante gravitacional. Y usualmente los parámetros que se usan con más frecuencia es esta combinación que vemos aquí. Por un lado, la temperatura efectiva, el logaritmo de la gravedad superficial, la metalicidad y la microturbulencia, que en general la microturbulencia se agrega ad hoc para una estrella determinada, para un modelo determinado. Y por lo tanto, no se desprende del modelo propiamente dicho. En general, lo que se modela o lo que se especifica es la temperatura, la presión del gas o la densidad como función de la profundidad. Usualmente la profundidad se expresa como la profundidad óptica de Rosland, que ya vimos antes, o como la profundidad del continuo óptico a unos 500 nanómetros como estándar. También muchos de esos modelos son clásicos. Todo este modelado clásico es analítico o semianalítico, programado de modo simple en códigos numéricos. Y hay un paper clásico del 79 de Kurux que esencialmente muestra este tipo de modelos en los que se dan este conjunto de parámetros para diversos tipos estelares y diversas caracterizaciones estelares, de atmósferas estelares, quiero decir. Como habíamos mencionado en la lámina anterior, hay tres variables que se consideran principalmente a la hora de modelar una atmósfera con la profundidad. Se considera la variación de la temperatura, de la presión y o de la densidad. Primero que nada vamos a estudiar cómo es la estratificación de la presión, cómo cambia la presión con la profundidad, ya sea la profundidad óptica, como decíamos antes de Rosland, o la profundidad óptica de 500 nanómetros, como habíamos dicho antes, del continuo de 500 nanómetros. Primero que nada tenemos que considerar la ley del gas ideal, que en general se satisface para atmósferas estelares, o vamos a considerar que se satisface para atmósferas estelares bajo el modelo plano paralelo. La versión clásica, digamos, la que estudiamos desde la secundaria, es la que tenemos aquí. Presión por volumen es igual al número de moles por R por T, donde R es la constante del gas ideal y es equivalente a 8.31 por 10 a la 7 ergios por moles por Kelvin. R, por lo tanto, se puede expresar de varias formas. Por ejemplo, la podemos expresar como K por el número de Avogadro, donde K es la constante de Boltzmann y está dada por este valor en ergios por Kelvin. Y el número de Avogadro es el número de moles esencialmente, perdón, el número de partículas por mol. También se puede expresar como K dividido por MH, donde MH es la masa del átomo de hidrógeno en la escala donde el carbono 12 es igual a 12, que es la escala usual que se usa en química para la masa atómica. Y también tenemos que en este caso, entonces, podemos expresar también todo en términos de densidad numérica del gas, densidad por número del gas, que también se puede escribir esencialmente como el número de moles por el número de Avogadro dividido por el volumen, que evidentemente cuenta el número de partículas por centímetro cúbico. Por lo tanto, la densidad por número del gas, de las partículas del gas. En este caso, cuando contamos por números, es importante considerar la masa promedio de las partículas. Esencialmente vamos a considerar entonces esta masa promedio que escribimos como mu, es la masa promedio de todas las partículas dividido por la masa del átomo de hidrógeno y por lo tanto es completamente adimensional. Y también podemos expresar todo en términos de la densidad, en vez de por número, la densidad volumétrica, la densidad por masa, perdón, del gas, la densidad por masa, por lo tanto expresada en gramos por centímetro cúbico.
y queda como la densidad por número multiplicada por la masa promedio por la masa del átomo de hidrógeno, por definición. Con todas estas consideraciones podemos expresar, por lo tanto, la ley de gas ideal también de esta forma, donde tenemos la presión por el número de moles, por el número de Avogadro dividido por el volumen. En otras palabras, eh, la densidad por número del gas por R dividido por el número de Avogadro por T. R dividido por el número de Avogadro nos va a quedar esencialmente la constante de Boltzmann y por lo tanto nos queda la ley de gas. P es igual a NKT, donde N es la densidad por número. Y si consideramos que la densidad por número se puede escribir en términos de la densidad por masa y del peso promedio, nos queda ρ por kT sobre mu por masa del átomo de hidrógeno. En otras palabras, la presión se puede escribir como ρ RT sobre mu o ρ KT sobre mu masa de átomo de hidrógeno. En general, en todos los casos, las presiones son las sumas de las presiones parciales de todas las especies en el sistema. En otras palabras, tenemos que sumar la presión para cada especie. Por ejemplo, por un lado vamos a tener la presión electrónica de los electrones libres, por otro lado podemos tener la presión de los iones de hidrógeno, etc. Y en general esa sumatoria de presiones va a ser igual a la sumatoria de las densidades individuales por K por T, donde, bueno, es la densidad por número de cada una de las especies del plasma o del gas, siguiendo esta forma de la ley de gas ideal. Y en específico la presión electrónica, por supuesto, como ejemplo, se puede escribir como la presión electrónica igual a la densidad por número de los electrones por K por T. Luego vamos a ver a detalle cómo se relaciona la densidad electrónica con la densidad del gas y cómo se relaciona la presión electrónica con la presión del gas. Recordemos la importancia que tiene la densidad electrónica es porque es sumamente importante para calcular las poblaciones de los diferentes niveles atómicos y de los diferentes estados de ionización en equilibrio termodinámico local, siguiendo las leyes de las distribuciones de Boltzmann y de Saja. Y además, también como recordamos, estamos considerando que la distribución de velocidades es esencialmente la de distribución electrónica, que va a ser la componente dominante del gas. En otras palabras, la temperatura que vamos a usar en todo cálculo de equilibrio termodinámico local va a ser la temperatura electrónica. Lo que vamos a ver ahora es las densidades de las diferentes partículas. Como vimos en la lámina anterior, es muy importante conocer la densidad de cada especie para poder determinar la presión de esa especie. En esta lámina lo que tenemos es la composición química del Sol, una de las composiciones químicas más aceptadas del Sol. En general es la composición que vemos en esta combinación de aquí por masa, donde X es el hidrógeno con un 73%, Y es el helio con un 25%, y Z son los metales más pesados que el helio, o los elementos más pesados que el helio que llamamos metales en astronomía, con una proporción de 0.017. Todo esto, como dijimos, por masa. En general lo que tenemos aquí es una lista de elemento, la abundancia de este elemento en términos de la abundancia del hidrógeno. Como vemos, el hidrógeno tiene una abundancia de 1 y todos los otros elementos van a estar dados en términos de la abundancia del hidrógeno. Y esta abundancia en base 12, donde esencialmente quiere decir que tenemos el logaritmo de la densidad del elemento en cuestión menos el logaritmo de la densidad del hidrógeno más 12. Es lo que quiere decir esta abundancia 12. Por lo tanto, el hidrógeno tiene, por definición, una abundancia de 12. Y lo que tenemos enseguida es la energía de ionización, la primera energía de ionización y la segunda energía de ionización
del elemento en cuestión. Entonces, para el caso del hidrógeno vamos a tener una abundancia de 1 en estas unidades, una abundancia de 12 en estas unidades, una primera energía de ionización de 13.6 electronvolts y no tenemos segunda energía de ionización porque simplemente el hidrógeno solo tiene un electrón, de modo que no podemos tener una segunda energía de ionización. En el caso del helio, por ejemplo, aquí tenemos una abundancia de 7.9 por 10 a la menos 2 en unidades, como decíamos, de la abundancia del hidrógeno. Si lo escribimos en términos de A12, esto nos da 10.9 y tiene una primera energía de ionización de 24.59 y una segunda energía de ionización de 54.42 electronvolts. Y así sucesivamente vamos viendo las diferentes abundancias de los diferentes elementos y sus energías de ionización. La idea de esto es esencialmente que nos demos cuenta que dependiendo de la temperatura de la capa de la atmósfera en la que estemos, o la temperatura de la atmósfera en la que nos encontremos, uno u otro de estos elementos va a contribuir más o menos a la cantidad de electrones que hay en la atmósfera, la densidad electrónica de la atmósfera o de la capa de la atmósfera de la que estemos hablando, en función, por un lado, de su abundancia. Si es un elemento muy abundante, puede contribuir muchos más electrones, pero también de su energía de ionización. Así, en atmósferas frías, donde el hidrógeno aún no está ionizado, que no tiene una temperatura suficiente para ionizar el hidrógeno, los principales fuentes o los principales productores de electrones en este medio van a ser elementos con bajas energías de ionización, bajas primeras energías de ionización en general, ya que las segundas en general van a ser mayores que la primera energía de ionización del hidrógeno. Por ejemplo, aquí tenemos el sodio y el magnesio que tienen primeras energías de ionización menores que el hidrógeno. También el aluminio y el silicio, el potasio, el calcio, el cromo y el hierro. Y por supuesto tenemos que pesar eso en términos también de su abundancia. De todos estos, los más abundantes, como vemos, son el sodio y el magnesio y el aluminio y el potasio ya en menor medida. Y por lo tanto, estos elementos van a ser los principales productores de electrones en ese tipo de atmósferas. Por supuesto, en atmósferas más calientes, el hidrógeno va a comenzar a dominar rápidamente en cuanto lleguemos a la energía de ionización del hidrógeno, porque es más abundante en general. Aunque esta es la composición química del Sol, esta composición es muy similar en muchas otras estrellas. En general, en casi toda la galaxia, la composición de las estrellas no varía demasiado relativa a la abundancia solar. Solo las estrellas del halo, por ejemplo, que pueden ser de una generación más antigua, de una generación más primitiva a la del Sol, suelen tener abundancias ligeramente menores a las solares. Y bueno, en otras galaxias, por ejemplo, las nubes de Magallanes, también la composición química tiende a ser un poco menor a las abundancias solares. Para entender mejor cuáles son los principales donantes de electrones en este par de gráficas, tenemos ordenados algunos elementos abundantes por energía de ionización en el eje X, como vemos aquí, energía de ionización en electronvolts. Y aquí arriba tenemos la longitud de onda de la transición correspondiente a esa energía de ionización. En el eje Y, en el primer caso, tenemos la abundancia en base 12, como vimos antes. Y en este caso tenemos la misma abundancia, pero pesada además por la sección efectiva relativa a la sección efectiva del hidrógeno. Esto nada más para que nos demos cuenta dónde aparece el hidrógeno relativo a otros elementos químicos abundantes. Es mucho más claro si lo vemos en esta segunda gráfica, donde aparecen menos elementos y por lo tanto tenemos una mejor idea, se ven más claramente estos elementos. Y vemos claramente cómo aquí elementos que tienen energías de ionización menores al hidrógeno son abundantes, por ejemplo, el carbono,
el oxígeno, el silicio, aunque, perdón, aquí el oxígeno no tiene una energía de ionización menor al hidrógeno, sino del mismo orden, en la primera energía de ionización. Pero vemos que el carbono, el silicio, el hierro, el aluminio pueden contribuir de modo importante a la densidad electrónica del medio a temperaturas menores a la energía de ionización del hidrógeno, mientras que el oxígeno contribuye en las estrellas del mismo tipo que tienen una temperatura suficiente para ionizar el hidrógeno. Tenemos el calcio hasta acá abajo. Recordemos que hay famosas líneas de calcio en muchas estrellas. Y por supuesto el magnesio también es muy importante y el sodio en muchas de estas estrellas. Las líneas de calcio y sodio fueron algunas de las primeras que se identificaron en el espectro solar, por ejemplo. Aquí también tenemos cómo se comparan las primeras energías las segundas energías de ionización para algunos elementos. Aquí vemos que la del calcio, una vez ionizado, es menor todavía que la del hidrógeno. Y bueno, la del magnesio también es importante, el magnesio una vez ionizado y la del silicio una vez ionizado también es importante. Bueno, aquí también el nitrógeno, no podemos dejar de mencionarlo, que es uno de los elementos abundantes también en las estrellas junto al carbono, oxígeno y silicio. Bueno, acá también para referencia tenemos la primera energía de ionización del helio, que vemos que es mucho mayor a la energía del hidrógeno, pero vemos que su espectro, y vemos claramente cómo su espectro se va hasta 50 nanómetros solamente en el ultravioleta. Esta transición del helio en el ultravioleta, sin embargo, es importante mencionarla porque se ve también en el ultravioleta de muchas estrellas. Y bueno, también aquí tenemos una transición del carbono una vez ionizado, que también se ve en el ultravioleta de muchas estrellas y también del medio interestelar. Continuando con la descripción de los donores de electrones, podemos imaginar un caso en el que tenemos un gas compuesto esencialmente de dos especies, hidrógeno y un metal o un elemento más pesado que el helio, que es mucho menos abundante que el hidrógeno, que lo expresamos de esta forma. La abundancia del metal es mucho menor a 1 en términos de la abundancia del hidrógeno o la densidad del hidrógeno, si se quiere. Y la otra cosa que consideramos es que este metal tiene una primera energía de ionización menor que la del hidrógeno y por lo tanto se ioniza mucho más pronto a temperaturas mucho más bajas que el hidrógeno. En este caso específico vamos a tener la siguiente situación. La densidad total del gas va a estar dado de esta forma, donde vamos a tener la densidad del hidrógeno más la abundancia del hidrógeno multiplicado por la densidad del hidrógeno. Estos dos primeros términos nos van a dar la abundancia de los nucleones, bueno, de los núcleos de hidrógeno y de los núcleos del metal ionizado. Y los siguientes dos términos nos dan la abundancia de de los electrones libres producidos por estos, por estos dos elementos, por estas dos especies. Entonces, FH representa la fracción de hidrógeno ionizado. Por lo tanto, si multiplicamos la fracción de hidrógeno ionizado por la densidad del hidrógeno, nos da la cantidad de electrones libres producidos por el hidrógeno. Y si multiplicamos la fracción del metal ionizado por la abundancia del metal por la densidad del hidrógeno, obtenemos también la fracción, el número de electrones producidos por la primera ionización de ese metal. Por lo tanto, la densidad de electrones libres va a estar dado por los últimos dos términos de la expresión de arriba. Y la razón de la densidad de electrones, la densidad de gas total, se puede escribir de esta forma, donde hemos factorizado la densidad del hidrógeno que aparece tanto arriba como abajo. Entonces vamos a tener tres situaciones diferentes. La primera va a ser cuando
la fracción de hidrógeno ionizado sea del orden de uno, o sea que casi todo el hidrógeno esté ionizado. En este caso específico, el término dominante en esta expresión en esta expresión es esencialmente la fracción de hidrógeno ionizado. Vemos que como la abundancia del metal es muy pequeña, este segundo término se vuelve despreciable y lo mismo aquí se vuelve despreciable este tercer término del denominador. Nos queda solo aquí uno más uno esencialmente, de modo que la razón de densidad electrónica, densidad de gas es del orden de un medio. Este es el caso para el gas caliente, donde tanto el hidrógeno como la primera ionización del metal están completamente ionizados. A una temperatura intermedia vamos a tener el caso donde la fracción de hidrógeno ionizado sea menor a uno o mucho menor a uno, pero aún así mayor a la abundancia del metal. En este caso, seguimos despreciando esencialmente el término que incluye abundancia del metal porque es del orden de cero, pero ahora también podemos despreciar en el denominador el segundo término, que es la fracción de hidrógeno ionizado. Nos quedamos solo con este 1 y en el numerador la fracción de hidrógeno ionizado y entonces el cociente es del orden de la fracción de hidrógeno ionizado. Aún así, si vemos, el hidrógeno sigue dominando como productor de electrones y solo es a temperaturas bajas cuando la fracción de hidrógeno ionizado es del orden de cero y entonces todos los electrones son esencialmente producidos por el metal, cuando entonces tenemos que el término que domina es el segundo término del numerador y el tercer término del denominador, y nos queda entonces una razón de la forma esencialmente fracción de gas ionizado perdón, fracción de metal ionizado por la abundancia del metal ionizado. De nuevo, en el denominador básicamente despreciamos, perdón, el tercer término de nuevo porque la fracción de metal de todas formas es muy pequeña. Entonces nos queda Fm por Am dividido por 1, nos queda entonces de este orden. Entonces vemos que solo cuando el gas es lo bastante frío para que el hidrógeno no esté ni siquiera parcialmente ionizado, es en este caso cuando la producción de electrones está dominado por metales y no por el hidrógeno. Una vez que tenemos una cierta composición química, lo siguiente que nos interesa calcular es la presión del gas en términos de la densidad del gas y la temperatura electrónica, y la presión electrónica o de los electrones en términos de la densidad electrónica y la temperatura electrónica. Para ello tenemos que calcular cada uno de los estados de ionización de interés para el elemento en cuestión. En otras palabras, tenemos que considerar la temperatura de cada capa de la atmósfera o de la atmósfera con la que estamos trabajando y considerar solo los estados de ionización que pueden ocurrir dada la temperatura y la energía, por lo tanto, que tenemos en esas condiciones. En general, entonces, vamos a tener una densidad por elemento, por especie, que en este caso está simbolizado por Z, por el número atómico, donde vamos a tener que la densidad total de los nucleones, de los núcleos de esa especie, van a ser la suma de las densidades parciales de la especie no ionizada, la especie en el primer estado de ionización y la especie en el segundo estado de ionización. En general va a ser muy difícil que tengamos especies con más de el segundo estado de ionización, excepto a temperaturas muy, muy altas. En, en este sentido, lo que nos interesa es calcular las fracciones de ionización de cada uno de los nucleones de cada una de las especies. Y para eso, en equilibrio termodinámico local, vamos a utilizar la ecuación de Saja, y por lo que recordemos que nos da los cocientes de poblaciones en dos estados de ionización sucesivos. Y entonces, por ejemplo, para determinar la fracción del primer estado de ionización, podemos calcular entonces el cociente esencialmente de NZ dividido por el segundo estado de ionización, que es la suma que tenemos expresada también de esta forma, que nos daría el inverso de la fracción
del primer estado de ionización. También se puede escribir de esta forma, donde dividimos, tenemos los cocientes de las poblaciones primero del estado no sin ionizar, del estado neutro, al primer estado de ionización, el cociente del primer estado de ionización al primer estado de ionización, que evidentemente sería 1, y del segundo estado de ionización al primer estado de ionización. Y análogamente para el segundo estado de ionización, donde tendríamos el equivalente a NZ dividido por N3. Y de nuevo vamos a tener algo semejante, el cociente del tercer estado del segundo estado al segundo estado, que es 1, del primer estado al segundo estado, y este cociente que también lo podemos escribir de esta forma, pero al final es esencialmente el cociente del estado neutro al tercer estado de ionización, pasando por el segundo estado, dado que no podemos calcular en la ecuación de Saja dos brincos de dos estados de ionización, sino de solo uno. Finalmente, lo que nos interesa es calcular la fracción de electrones libres por nucleón, por cada uno de los átomos o especies que estemos considerando, que la vamos a llamar E, y esencialmente va a ser la densidad electrónica dividido por la densidad de los núcleos. La densidad de los núcleos es evidentemente va a ser la sumatoria sobre Z de NZ, sobre todos los posibles, sobre todas las especies que estamos considerando en el cálculo, donde NZ, como dijimos antes, es la sumatoria de las densidades de todos los estados posibles de ionización de una especie determinada. Mientras que la densidad electrónica va a contribuir un electrón por cada nucleón que haya sido una vez ionizado, por lo tanto necesitamos la fracción de ionización del primer estado ionizado multiplicado por la densidad de la especie correspondiente y sumar eso por todas las especies, sobre todo los números atómicos correspondientes. Y en el siguiente caso vamos a tener 2 electrones por cada átomo que ha sido 2 veces ionizado. Entonces vamos a necesitar la fracción de átomos que ha llegado al segundo estado de ionización, la densidad de la especie correspondiente, del átomo correspondiente, y sumar por todas las especies correspondientes. Y eso nos va a dar entonces esencialmente el número de electrones libres por cada núcleo que se tiene en este gas, por la composición química que tenemos esencialmente. De modo que el cociente de la presión del gas sobre la presión electrónica va a ser esencialmente la densidad de iones más la densidad de átomos más la densidad electrónica por kT dividida por la densidad electrónica por kT. En otras palabras, la densidad de los núcleos más la densidad electrónica por kT dividida por la densidad electrónica por kT. Y esencialmente esto se reduce a E más 1 sobre E, donde es el número de electrones libres por nucleón. Y por supuesto esto nos lleva a que la presión electrónica es igual a la presión del gas multiplicado por E sobre E más 1, que como veíamos es una de las cosas importantes que tenemos que calcular, la relación entre la presión electrónica y la presión del gas. Y bueno, todo esto debemos considerar que lo hemos hecho en equilibrio termodinámico local, donde hemos aplicado la ecuación de Saja, así que si no tenemos condiciones de equilibrio termodinámico local, sino que estamos fuera de equilibrio termodinámico local, entonces debemos tomar en cuenta todas las ecuaciones las ecuaciones completas de las tasas de población de los niveles que vimos en la primera parte del curso cuando hablamos de condiciones fuera de equilibrio termodinámico local. Además, para las estrellas muy frías, también debemos considerar moléculas además de átomos, lo cual complica más el cálculo. Pero en general la idea central es la que estamos viendo en este esquema. Lo siguiente que vamos a considerar es el equilibrio hidrostático. En equilibrio hidrostático tenemos esencialmente cómo varía la presión con la altura física con Z.
y eso cómo se comporta con la gravedad y la densidad del medio. Eso, por supuesto, lo podemos traducir también a términos de opacidad y o de profundidad óptica, utilizando esta definición, esta traducción entre la profundidad óptica a una cierta frecuencia. En este caso, recuerden que la frecuencia cero se toma usualmente como 500 nanómetros, el continuo de 500 nanómetros, o sea, aproximadamente a la mitad del visible. Entonces aquí estamos diciendo cómo varía la profundidad óptica a 500 nanómetros con respecto a Z, y vemos que entra, por supuesto, la opacidad a esa misma frecuencia y la densidad, como, bueno, por la definición también de profundidad óptica. Y por lo tanto, la ecuación de equilibrio hidrostático queda de esta forma: la variación de la presión con la profundidad óptica igual a la gravedad dividida por la opacidad a esa frecuencia. Hay estrellas para las cuales tenemos que considerar también la presión de radiación. En tal caso, vamos a tener cómo varía la presión de radiación con la profundidad óptica, y vemos que esto nos lleva a una integral de la variación de la integral K, de, integral K monocromática con la profundidad óptica a la frecuencia de referencia, que se puede traducir en la variación de la integral K con la profundidad óptica a cualquier frecuencia y la variación de la profundidad óptica respecto a la profundidad de referencia. Y al final eso nos puede quedar en términos de el flujo y de el cociente de opacidades a la frecuencia nu, a cualquier frecuencia, en otras palabras, la opacidad monocromática partido por la opacidad de la frecuencia de referencia. En otros casos también tenemos que considerar la presión turbulenta o una presión originada por la aceleración de la rotación, pero bueno, esos casos son más complicados. En general, en este caso, en el caso que estamos considerando nosotros, vamos a considerar en general que P es igual a la presión del gas. No vamos a considerar ni la presión de radiación ni otros efectos. Bueno, entonces hasta ahora lo que hemos visto es que esta integral, entonces, o esta ecuación diferencial de primer orden, depende, como vemos, de la opacidad a la frecuencia de referencia. Esta opacidad va a depender de la composición química, por supuesto, de la presión electrónica, de la presión del gas y de la temperatura electrónica. Ya en la sección anterior vimos cómo se relacionan estas tres variables: la presión del gas, la presión electrónica y la temperatura electrónica. Y al final podemos entonces expresar todo en términos de una temperatura, de la variación de la temperatura con la opacidad o con la profundidad óptica de referencia. En otras palabras, eso se le llama también la estratificación de la temperatura, y eso lo vamos a ver más a detalle en la siguiente sección. Y finalmente nos queda traducir de esa expresión en términos de la temperatura a una expresión en términos de la presión, la presión que estamos evaluando, que necesitamos para evaluar la ecuación de equilibrio, la ecuación de equilibrio hidrostático. Hay muchas formas de obtener la presión a partir de la temperatura. En general, esta es una forma que describe Gray, por ejemplo, el libro de Gray, que básicamente consiste en multiplicar ambos lados de la ecuación por la presión del gas a la 1/2. Y formalmente se encuentra una solución entonces de esta forma, una ecuación integral de esta forma. Esencialmente nos queda que la presión del gas para la temperatura de referencia va a estar dada por esta integral que va desde 0 hasta la profundidad óptica de referencia. Dije temperatura de referencia, quise decir profundidad óptica de referencia. Y
Esto nos queda entonces en términos de la opacidad a la, a la opacidad, a la profundidad óptica de referencia y estamos integrando aquí sobre de tau también, de tau de referencia. Y haciendo eso lo que obtenemos es entonces es una solución para la presión del gas a esa profundidad óptica y podemos tratar de resolver iterativamente esta integral haciendo primero tratando de teniendo una primera estimación de cómo varía la presión con la profundidad óptica de referencia y luego integrando y obteniendo una nueva estimación y así sucesivamente hasta obtener la convergencia. Es, uno puede preguntarse aquí mismo, ¿dónde entra la temperatura en todo esto? Y la temperatura en todo esto entra en la opacidad. Recordemos que esta opacidad, capa, va a depender, es una función tanto de la densidad electrónica, perdón, densidad electrónica, la presión del gas y la temperatura electrónica en general, la temperatura electrónica de tau sub nu. Entonces aquí es donde se conecta la estratificación de temperatura con la presión. Para terminar esta sección vamos a hablar un poco de las capas planoparalelas, que a fin de cuentas es la aproximación que estamos considerando. Para definir estas capas planoparalelas, vamos a suponer un caso muy simple de una atmósfera isotérmica con peso molecular constante mu y peso molecular promedio constante mu. Y vamos a, por lo tanto, es el caso más simple posible. O sea, no tenemos estratificación térmica, la temperatura es constante en toda la atmósfera, de modo que se simplifica todo el problema de calcular la estratificación de presión. Se reduce al caso más simple posible. Y vamos a definir una escala de presión, la escala de una capa de presión. Esencialmente la vamos a definir en términos de la constante del gas ideal, la temperatura, el peso molecular constante mu promedio del que hemos estado hablando y la gravedad superficial. Con esta definición entonces la ecuación de equilibrio hidrostático queda escrita de esta forma en términos de la presión del gas y la escala física Z y la podemos convertir rápidamente a esta expresión sustituyendo la ley del gas ideal y finalmente a esta otra expresión en términos de la escala que acabamos de definir, la escala HP, de escala de altura de presión. Y con esta expresión nos queda una solución simple en términos simplemente de decaimiento exponencial con la altura física relativa a la altura de la escala de presión y en términos de una condición inicial, esencialmente de la presión en cero, en el punto cero, que podemos definir en un momento determinado para la atmósfera en cuestión. En, esta es la solución, como decíamos, más sencilla posible, pero nos permite ilustrar muy bien el concepto de capas planoparalelas. Porque esta aproximación, la aproximación de que tengamos capas planoparalelas en vez de capas esféricas, se justifica siempre y cuando se cumpla esta condición. Se justifica siempre y cuando que esta escala de altura de presión relativa al radio de la estrella en cuestión sea mucho menor que 1. Y esto también lo podemos escribir, por supuesto, en términos de la definición propia de la escala de altura de presión, que va a ser R por T por mu por G por R estrella, donde R estrella es el radio de la estrella. Esto lo podemos traducir luego si sustituimos G por la definición de la gravedad, de la aceleración gravitacional, si se quiere, nos quedan estos términos. Y finalmente, sustituyendo constantes, nos quedan estos términos para todos los casos posibles. Vemos que si sustituimos los valores para el Sol, aquí es 1, perdón, aquí 1,
bueno, más bien el cociente entero aquí 1, dado que estamos poniendo el radio de la estrella en términos de radios solares y la masa de la estrella en términos de masas solares, acá también nos queda 1 inmediatamente. Nos va a quedar aquí la temperatura efectiva, mu, que en el Sol es del orden de 1 también. Entonces nos queda la temperatura efectiva multiplicada por 4.4 por 10 a la menos 8. La temperatura efectiva es del orden de unos 5700 Kelvin, multiplicado por esto por 10 a la 8, nos queda de todas formas un valor mucho menor que 1 y por lo tanto vemos que en el Sol la aproximación es válida. Eh, esta aproximación de hecho se cumple en la mayoría de las estrellas, excepto en estrellas supergigantes, especialmente en el caso más de las supergigantes más grandes. Y también este efecto de que la capa, bueno, la capa en el caso del Sol, HP, la capa de altura de presión en el caso del Sol es de solo 150 kilómetros. Y el hecho de que, que esta escala de altura sea tan pequeña hace que ocurra lo que se conoce como bueno, que en el limbo del Sol, un efecto que se conoce como el espectro solar de flash, que ocurre durante un eclipse solar. Justo antes del eclipse estamos observando, justo en la última capa antes del límite del limbo solar, y cuando estamos en el eclipse completo, estamos observando una capa ligeramente más alta, pero ligeramente más alta en términos de unos cuantos cientos de kilómetros de limbo solar. En ese caso ocurre una transición del régimen delgado al régimen grueso en la formación de líneas y ocurre una transición completa de un espectro de absorción a un espectro de emisión. Esta transición completa del espectro de absorción que teníamos justo antes del eclipse hasta el espectro de emisión que tenemos durante el eclipse se debe simplemente al cambio en la intensidad del continuo relativo a la intensidad de las líneas y como un efecto secundario de que la capa de altura de presión sea tan pequeña para el Sol. Vemos que el continuo relativo a la altura, la intensidad del continuo cae mucho más rápido, cae primero que que la intensidad de la línea, la intensidad de la línea que tenemos aquí en esta otra gráfica. Y por lo tanto, mientras que la intensidad del continuo se va hasta cero, a una altura bueno, cuando estamos la altura 2, se va a cero, la intensidad de la línea todavía está bastante por encima de cero, lo que origina este espectro de emisión que vemos en el caso 2, en la posición 2. Si la capa de altura de presión fuera mucho más grande, esto no ocurriría porque habría una transición menos violenta del continuo, de la intensidad del continuo. Pero dado que tenemos una capa de altura de presión tan pequeña en el Sol, en pocos kilómetros, en menos de 100 kilómetros o de ese orden, la intensidad del continuo cambia dramáticamente. Y eso es lo que nos hace pasar de un régimen ópticamente grueso a un régimen ópticamente delgado y nos genera un cambio de líneas de absorción a líneas de emisión.